Hola, mi nombre es Doris Yuleisi Silva y junto a mis compañeros les vamos a hablar sobre la Ley 1618 de 2003, la Ley Estatutaria 1618, por medio de la cual se establecen disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. ¿Esto qué quiere decir? Que esta ley busca que a las personas con algún tipo de discapacidad no les sean vulnerados sus derechos. En 2015 se establecieron unas estadísticas en Colombia con la población de discapacidad. El total de personas con discapacidad fue de 1.178.703 personas. Esto se dividió por la edad. De 0 a 19 años fue un 11%, que fue 130.303 personas. De 20 a 59 años fue un 43%, que fue 506.441 personas con discapacidad, y de 60 o más años fue un 46%, que fueron 540.875 personas con discapacidad. Los principales departamentos en Colombia que presentaron población con discapacidad fueron Bogotá, con 232.656 personas, Antioquia con 151.206 personas y Cauca con 96.987 personas. ¿Qué buscó la ley? Garantizar y ejecutar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, adoptar medidas de inclusión y de acciones afirmativas y eliminar toda forma de discriminación por razón de discapacidad. La ley establece deberes a la sociedad en general, a las familias, a las empresas privadas, a las organizaciones no gubernamentales y a los gremios. Promover, difundir, respetar y visibilizar el ejercicio efectivo de todos los derechos de las personas con discapacidad. Otro de los deberes es asumir responsabilidad compartida y eliminar barreras actitudinales, físicas, sociales, arquitectónicas y de comunicación o de cualquier otro tipo que impidan la participación de las personas con discapacidad y sus familias. Hola, mi nombre es Jonathan Gutiérrez. Para dar continuidad al tema, vamos a hablar sobre los derechos que reconoce la ley a las personas con discapacidad. Vamos a hablar sobre el derecho a la habilitación y rehabilitación integral establecida en el artículo 9, donde nos dice que toda persona que necesite este plan de trabajo de rehabilitación lo pueda cumplir de manera adecuada para así no ser rechazada por la sociedad. El derecho a la salud, establecida en el artículo 10. Toda persona que tenga alguna discapacidad tendrá como privilegio que el Estado le reconozca una ayuda para poder solventar su discapacidad. El derecho a la educación. Toda persona con alguna discapacidad tiene derecho a educarse igual que cualquiera. Esto, pues, establecido en el artículo 11, nos dice que el Ministerio de Educación está en la obligación de desarrollar planes de trabajo y de formar personal profesional idóneo para la ejecución del mismo. El derecho al trabajo está estipulado en el artículo 13, nos dice que toda persona tiene su fortaleza. Así tenga una discapacidad, esa persona puede aportar una fortaleza a la sociedad y a la empresa a la cual esté laborando. El derecho al transporte establecido en el artículo 15 nos habla de que toda persona va a tener derecho al transporte y el Ministerio de Transporte estará encargado desde la construcción de algún vehículo en que tenga el espacio adecuado y el marcaje para poder solventar las diferentes discapacidades que se presenten a nuestro alrededor. En ese caso, digamos, las entidades encargadas de hacer construcciones o algo, de igualmente tienen que tener en esa prioridad de hacer marcajes a las zonas para aquellas personas, digamos, con discapacidad visual o discapacidad física en silla de ruedas. Tienen el derecho a la información y comunicación. Toda esta persona con discapacidad va a tener derecho, igual que todos, a recibir información y a comunicarse de cualquier medio, sea virtual o con la misma sociedad, y no tiene por qué ser discriminada. El derecho a la cultura. Ya que estamos hablando sobre que no puede haber discriminación, entonces el derecho a la cultura es algo muy importante.
ya que una persona debe ser invitada igual que cualquiera a formar parte, digamos, de un evento o algún acto cultural, y así promover la integración de estas personas. El acceso a la justicia. Aquellas personas tienen derecho igual que todos, entonces el Estado tiene su obligación de brindar derecho a ellos. Eso está establecido en el artículo 21. Digamos, si una persona con discapacidad es tratada por otra persona con rechazo o algo, ella está en su obligación de velar por sus derechos, y el Estado está en la obligación de igual manera de responder y ayudarlo. ¿Quiénes son los responsables de la inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad? El gobierno nacional es uno de los responsables, en el cual dice que es el llamado a reglamentar la ley para brindar herramientas que permitan el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Entidades públicas departamentales, municipales y distritales. Incorporación política pública de discapacidad en sus planes de desarrollo territoriales. También la sociedad en general debe reconocer su responsabilidad eliminando barreras culturales, sociales y económicas a la inclusión de las personas con discapacidad. Como todas estas leyes nos hablan sobre lo mismo, inclusión. No porque una persona tenga una discapacidad nosotros vamos a rechazarla, de lo contrario, tenemos que ayudarla, y ayudarla, digamos, en un caso que lo necesite. Digamos que una persona en silla de ruedas se encuentre con un andén el cual no cumpla con estos requisitos y no tenga esa plataforma, nosotros como ciudadanos tenemos que velar porque esa persona pues no se sienta discriminada. Entonces de igual manera vamos a ayudarlo. Si una persona con discapacidad visual no se encuentra orientada, entonces nosotros vamos a estar en la obligación, pues no más que una obligación, sino es un gesto como sociedad de ayudarla a orientar y ayudarla en todo lo que se pueda. Digamos en los colegios, que hay niños con alguna discapacidad que no hable, digamos, de los sordomudos. Entonces nosotros como sociedad debería ser un requisito que cumplamos con el conocimiento de al menos sabernos el lenguaje de señas para aquellas personas que no se sientan discriminadas, y al menos vamos a establecer una pequeña comunicación con ellos, y así ayudemos en lo que ellos necesiten. Muchas veces necesitan algo, pero si no pueden decirlo, entonces les va a quedar difícil, y por eso muchas de ellos se sienten discriminados. Entonces pues eso sería todo por algunos derechos que reconoce la ley. Muchas gracias. Buenos días compañeros y profesora, mi nombre es Karen Mejía, soy estudiante de pedagogía infantil y yo les voy a hablar sobre qué pasó con la implementación de la ley 1618 del 2013 y los derechos que están en proceso de reglamentación y lo que se puede mejorar. ¿Qué pasó con la implementación de la ley? Números, posiciones que requieren reglamentación son 66. Se han reglamentado 24 de las que contaban con actos administrativos concordantes. Pendientes de reglamentación 41 de estos, el gobierno nacional afirma que se encuentran en proceso de reglamentación 37. Derechos en proceso de reglamentación es el derecho a la cultura, al trabajo, a la educación. Entonces, pues ellos tienen un derecho a la educación, ya que toda persona con discapacidad debería tener un derecho a un desarrollo de aprendizaje, ya que a pesar de alguna discapacidad que tenga, no les va a impedir desarrollarse, poder aprender de otra forma. Por eso es muy importante que hoy en día los maestros, los colegios se capaciten para poder enfrentar esta situación, para saber llevarla y saber cómo educar. Por eso buscar las estrategias e innovar. Por eso es importante crear y promover una cultura de respeto a la diversidad de los niños con necesidades educativas especiales, para la integración en colegios públicos o privados,
ya que también hay que inculcarle los derechos, los valores, la educación, la ética. Por eso es muy importante desde pequeños enseñarles a los niños que siempre hay que respetar a los demás sin importar la discapacidad o el problema que tengan, ya que son personas, tienen derecho al respeto, a la vida, y que también son seres humanos que también pueden formar su vida normalmente, tener su educación, su trabajo, tener una vida social sin ningún problema, porque ellos quieren sentirse queridos, amados, sin sentirse rechazados ni discriminados ni nada. También pueden tener su derecho al trabajo, ya que les gusta sentirse útiles, sentirse que están haciendo algo. Por eso es muy importante que a veces los cuidadores o las familias intervengan en todo eso, para que ellos tengan un cuidado, para que sepan cómo llevar las cosas, para que no tengan ningún problema. Bueno, lo que se puede mejorar es el reconocimiento real y efectivo de las personas con discapacidad a través de una reglamentación integral de la ley estatutaria del 16-18. Los entes territoriales y departamentales deben establecer mecanismos de coordinación con el gobierno nacional mucho más eficientes, ya que la ley tiene un importante enfoque territorial. Se debe iniciar cuanto antes la reglamentación del derecho al acceso y accesibilidad, acceso a la igualdad de condiciones, al entorno físico, transporte, a la información, etc. También fortalecer los sistemas de información sobre la población con discapacidad existente. Se debe poner en marcha el mecanismo de coordinación para la promoción y protección y supervisión del ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad previsto en el artículo 30 de la Ley 1618 del 2003. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Bueno, lo que se puede mejorar es el reconocimiento real y efectivo de las personas con discapacidad a través de una reglamentación integral de la ley estatutaria del 16-18. Los entes territoriales y departamentales deben establecer mecanismos de coordinación con el gobierno nacional mucho más eficientes, ya que la ley tiene un importante enfoque territorial. Se debe iniciar cuanto antes la reglamentación del derecho al acceso y accesibilidad, acceso a la igualdad de condiciones, al entorno físico, transporte, a la información, etc. También fortalecer los sistemas de información sobre la población con discapacidad existente. Se debe poner en marcha el mecanismo de coordinación para la promoción y protección y supervisión del ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad previsto en el artículo 30 de la Ley 1618 del 2003. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.